Hola, buen día para todos. El día de hoy vamos a explicar y hablar sobre la literatura del realismo y del modernismo, que es la nueva temática que vamos a abordar para este cuarto periodo. Les recuerdo que como estamos en una semana de creación, de redacción del cuento que vamos a presentar para el trabajo final de lectura crítica, pues esta guía se va a explicar de esta manera. Entonces, por favor, muy atentos, prestan mucha atención y demás. Para comenzar, les invito a realizar la actividad de motivación, que es una especie de anagrama donde las letras de cada palabra están en desorden. Ustedes deben armarlas, reconfigurarlas para que den una palabra que tenga sentido. Traten de hacerlo sin mirar todavía el video, traten de pensar por lo menos un tiempo y después de eso, si pueden mirar las respuestas, aquí están todas. Vemos que la primera es realismo, la segunda modernismo, después está Colombia, literatura, Silva, uno de los escritores que vamos a ver, Rivera, Carrasquilla. También está la belleza, que es uno de los términos importantes de esta temática, la realidad, la poesía, siglo, cultura, historia, costumbres, la vorágine y pues tres docentes, Glenda, Meraki y finalmente Wiggle, haciendo referencia al coordinador. Ahora, para iniciar, vamos a analizar las siguientes preguntas. ¿Qué crees que significa la palabra realismo en literatura? ¿Y la palabra modernismo? ¿Te suena algo nuevo o antiguo? ¿Conoces a algún escritor o escritora colombiana? ¿Cuál? Si tuvieras que describir cómo era la vida en Colombia a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿qué te imaginas? Entonces van a reflexionar esas preguntas, van a pensar, van a analizar. Si quieren, pausen el video por 2 minutos, van a ir pensando en qué consisten esas palabras y qué significado pueden tener para esta introducción reflexiva. Posteriormente, ustedes pueden acceder al siguiente video. Ustedes en la guía tienen un código QR donde les va a explicar el realismo literario Colombia. Por favor, van a leerlo y van a mirarlo. Yo no lo voy a poner aquí en esta grabación. Ustedes van a observarlo para comprender o tener otra visión de lo que se está explicando. Entonces, ¿qué fue el realismo? Un movimiento literario artístico que surgió en Europa a mediados del siglo XIX como reacción contra el idealismo, ya lo explicamos, y la exageración emocional del romanticismo. Recuerden que en ese momento ya estábamos en el romanticismo, donde dejamos la visión de que era más importante el pueblo y el bien común que el personal, y las personas empezaron a realizar expresiones propias y subjetivas de su visión. Entonces los sentimientos, emociones de cada uno fueron mucho más importantes. Entonces el realismo nace en una contravía a esta exageración emocional que estaba realizando ese movimiento, porque de cierta manera embellecía, idealizaba a la mujer, al campesino, los paisajes. Entonces eso no era lo que quería mostrar el realismo. El realismo quería mostrar lo que en realidad estaba ocurriendo, por eso de ahí su nombre. Realismo quiere resaltar la realidad, representarla con la mayor fidelidad posible, para de esta manera mostrarnos qué es lo que ocurre de verdad en Colombia, ya que nos vamos a centrar en este momento en Colombia, pero igual el movimiento quería mostrar la realidad en el mundo. Entonces nos enseñaba tanto lo agradable como lo desagradable de la vida, sin adornos ni fantasías. Nos quería mostrar las cosas tal cual eran. Aquí podemos ver una pintura realista de la época de Ignacio Díaz Olano. Entonces, ¿cuáles fueron las características del realismo? Lenguaje claro y preciso. ¿Por qué? Recuerden que
En general no existía un alto nivel de alfabetismo, entonces era necesario tener un lenguaje que todos entendieran, que fuera fácil de digerir y que se pudiese comprender muy bien la idea. Y como se quería también hacer una crítica social con el realismo, al mostrarnos qué era lo que ocurría en realidad en el mundo, pues era vital hacerlo de esta manera. Las descripciones eran minuciosas, detalladas. Los personajes eran complejos y verosímiles. Esto es muy importante. En los anteriores movimientos, pues los personajes podían tener como una visión limitada, o miren, por ejemplo, en el neoclasicismo, que los héroes eran representados de una forma solemne y que ellos eran grandiosos, que nunca se equivocaban, sabios, pero aquí empezamos a ver personajes que tienen tantas cosas buenas como cosas malas, que pueden equivocarse a pesar de ser los protagonistas de la historia, que tienen problemas tanto físicos como emocionales y cómo eso los afecta en su diario vivir. Y también son verosímiles, es decir, que son creíbles, que nos podemos identificar con esto y que decimos, sí, un amigo hace lo mismo, sí, tal persona hace lo mismo, y no es alguien idealizado que nunca vemos en la realidad. Y también se extraían situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que los escritores representaban lo que estaba ocurriendo en el día a día de la comunidad. Entonces, los escritores realistas actuaban casi como cronistas o investigadores. Ellos iban, analizaban, miraban en las plazas, miraban a los pobladores, hablaban con ellos, analizaban sus costumbres, sus ritos, las actividades que realizaban, y eso era lo que trataban de representar. Por eso ellos observaban con atención esos comportamientos, los oficios y problemas de la sociedad de su tiempo. Entonces, ¿cuáles eran los temas más frecuentes? Principalmente la vida de clases medias y populares, es decir, los de menores ingresos, qué problemas tenían, cuáles eran sus costumbres, qué actividades realizaban. También las tensiones económicas, políticas y sociales, un punto importante, pues si había dificultades económicas, si había un problema político, pues se mostraba cómo este afectaba el día a día de la sociedad. También había un retrato detallado de los escenarios urbanos y rurales. Se nos mostraba, se describía a cabalidad, de forma minuciosa. Y se hablaba también de los conflictos morales y familiares, es decir, los problemas que podían presentarse en una familia o ya de tipo ideológico, de cómo actuar ante cierta situación. Entonces, en Colombia, el realismo se mezcló con el costumbrismo. El costumbrismo, ¿qué hace? Retratar costumbres y tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Las locales, la de cada ciudad, la de cada departamento, la de cada pueblo. Y adquirió un matiz social que servía para denunciar las desigualdades y retrataba la vida en distintas regiones del país, cómo era que se relacionaban y cómo era que actuaban entre ellos. Entonces, autores como Jorge Isaacs o Tomás Carrasquilla reflejaron en sus obras la idiosincrasia, los paisajes y los problemas propios de la sociedad colombiana de la época. Recordemos que ya habíamos abordado a Jorge Isaacs a partir del romanticismo. En esa época, pues él ya a su obra María ya le empezó a agregar diversos elementos realistas, por eso también nos mostraba cómo era la vida en ese momento, las costumbres, qué actividades se realizaban, y que eso también servía para crear identidad en dicho momento. En pocas palabras, el realismo es como una fotografía sin filtros de la vida real, nos muestra tal cual ocurren las cosas, las problemáticas, las acciones, costumbres, ritos que tienen las comunidades, pero eso se toma con la intención de que el lector reflexione sobre ella. Lo que estamos haciendo está bien, esta actividad es correcta, ¿cómo podemos mejorar? Entonces recordemos que el realismo nació en contravía del idealismo. ¿Y qué es el idealismo? Era una filosofía estética, que no fue como tal una época literaria, pero que influyó en el pensamiento del romanticismo, es decir, durante el romanticismo algunas expresiones artísticas fueron idealistas. Entonces, esta surgió por ideas de algunos filósofos como Platón, Kant, Fichte, Schelling, entre otros. Defiende que la realidad no es solo lo que percibimos con los sentidos, sino que las ideas, los sentimientos y la imaginación tienen un valor central. Entonces aquí vemos a qué se refería
el idealismo. Entonces acá lo que se busca es que no es la realidad solo lo que vemos con los sentidos, lo que podemos apreciar, palpar, sino que las ideas, sentimientos y emociones hacen parte central para la representación del día a día. En arte y literatura se traduce en resaltar lo espiritual, lo subjetivo y lo perfecto, incluso por encima de la realidad tal cual es. O sea, teníamos una visión sesgada de la realidad y lo que se representaba no era tal cual lo que ocurría. ¿Cuáles eran los temas de interés del realismo? Entonces, ¿qué les interesaba? Uno, la realidad social, mostrar cómo vivía la gente del común, problemas, trabajos, costumbres, qué era lo que ocurría en el día a día. También hacía una crítica social. Entonces criticaban lo que no les gustaba de la sociedad que teníamos, cómo estábamos en temas de pobreza, la injusticia, la corrupción, cómo los políticos afectaban el día a día de la comunidad, cómo las problemáticas por X o Y trabajo pues no eran justas, y eso trataban de representarlo. Tenían un lenguaje cercano, ya se los he dicho varias veces, entonces un lenguaje que las personas entendieran, algo propio también de la región. Entonces no tenía arreglos pomposos, no utilizaba muchos simbolismos o metáforas, sino lo que buscaba era ser más directo y entendible. Y a su vez los personajes eran cotidianos, personas normales, con virtudes, defectos. Podíamos verlos representados en el trabajador de la esquina, en el barbero del pueblo, en un visitante, es decir, tenía todas las características para identificarnos con ellos. Aquí vemos una representación realista o de arte realista de la sociedad colombiana. Y aquí ya llegamos a la primera actividad. Van a realizar un cuadro sinóptico donde van a resaltar los temas principales del realismo, lo que ya acabamos de ver. Llegamos a la parte de los escritores realistas colombianos. El primero de estos fue José Eustacio Rivera, que vivió entre 1889 y 1928. Es uno de los máximos exponentes del realismo en Colombia, con algunos tintes de naturalismo. Ya después vamos a ahondar en esto, que lo vamos a ver mejor cuando veamos las clases de realismo. Entonces, para no adelantarnos, vamos por ahora a mantenerlo de esta manera. Su obra cumbre fue La Vorágine en 1924, poco antes de fallecer, y es una novela fundamental de la literatura hispanoamericana porque denunciaba la explotación de los caucheros en la selva amazónica. Recordemos que el realismo, la literatura del realismo, tenía una función también de crítica social, y eso era lo que le gustaba mostrar, las injusticias, para hacer como un grito, para tratar de luchar por un mejor estilo de vida y demás. Entonces en esa obra se nos mostró qué le pasaba a los caucheros y la dura realidad de la selva y la condición humana en un ambiente hostil, y todos los problemas que tenían que hacer para poder explotar caucho. Siguiente fue Tomás Carrasquilla, entre 1858 y 1940, tuvo una vida más extensa y fue un maestro del costumbrismo, que ya lo hablamos anteriormente, que retrataba las costumbres de la comunidad, y precursor del realismo social en Colombia. Ya ahorita vamos a abordar a mayor cabalidad el realismo social. Entonces sus obras buscaban retratar la vida y las costumbres de Antioquia, es decir, qué era lo que más se hacía en Antioquia, qué celebraciones tenían, qué actividades eran del común, de la sociedad, cómo ellos se comportaban, qué ritos tenían y cómo los realizaban en su día a día. Entonces tenían un lenguaje rico en giros locales y personajes entrañables, es decir, el lenguaje pues tenía muchas palabras antioqueñas y sus personajes pues eran muy queridos. Entonces entre sus obras destaca La Marquesa de Yolombó y Frutos de mi Tierra. También tenemos a José Antonio Osorio Lizarazo, entre 1900 y 1964. Fue un importante autor del realismo social, especialmente enfocado en la novela proletaria, es decir, del proletariado, la gente pobre, y la crítica a la industrialización y la crisis económica del siglo XX en Bogotá. Entonces, con sus obras él trató de criticar cómo llegaban nuevas máquinas al país y cómo esto estaba generando desempleo, porque para esa época
pues los trabajos eran realizados por las personas a mano, y con la llegada de las máquinas, pues las máquinas realizaban la labor de muchos empleados a la vez, entonces los estaban despidiendo, y esto generó un problema social y económico en Bogotá. Y como en esa época pues tampoco había mucha educación, entonces tampoco hubo como tiempo para que la gente se preparara y cambiara de actividad económica. Y sus obras reflejan la vida de los trabajadores y los problemas urbanos. Entonces nos mostraba el diario vivir de un trabajador, qué problemáticas tenía en su labor, y también los problemas que se tenía por vivir en una zona urbana que era muy diferente a la zona rural, y entonces en esta que la llegada de nuevas tecnologías y demás. También tenemos a Eduardo Zalamea Borda, que nació en 1905 y falleció en 1963. Entonces él en sus obras nos mostraba el contraste entre el folclore urbano de Bogotá y el rural de la costa. Entonces, pocas palabras o de una forma de pronto incorrecta abordar, nos mostraba cómo era la vida del cachaco y del costeño, y la diferencia entre sus costumbres y cómo estos chocaban por esas mismas acciones y actividades que tenían. Entonces su obra más reconocida aquí fue 4 años a bordo de mí mismo. Posteriormente tenemos a Eduardo Caballero Calderón. Miren que él nació en 1910 y falleció hasta 1993, ya una fecha relativamente cercana. Y aunque su estilo varió, muchas de sus obras, como El Cristo de espaldas y Siervo sin tierra, se adentran en el realismo social y crítico, explorando la vida rural colombiana y sus conflictos. Entonces miremos que mientras Eduardo Zalamea pues hablaba de el folclore urbano, es decir, en la ciudad entre Bogotá y la costa, y José Antonio Osorio nos hablaba de los problemas urbanos, Eduardo Caballero nos mostraba los problemas de la vida rural colombiana. Entonces él se enfocó fue en el campo, en cómo vivían las personas del campo, las dificultades que tenían para hacer las siembras, cómo era el proceso para llevar los productos, las mercancías, qué problemáticas tenían por las decisiones políticas, la guerra, la violencia, cómo los afectó a ellos. Y aquí llegamos entonces a la actividad 2. Busquen una sola obra de cada autor y redacten un breve resumen de la trama principal de la obra. Entonces vimos 1, 2, 3, 4, 5 escritores. Entonces van a buscar 5 obras, una por cada escritor, y van a hacer un breve resumen de esta. Llegamos ahora a los tipos de realismo. El realismo se dividió en diferentes elementos o en diferentes temas según ciertos elementos. Entonces vamos a ver 10 de estas divisiones o variaciones del realismo. El primero fue un realismo literario clásico ya del siglo XIX, que nació en Francia y se extendió a toda Europa y América. Este buscaba era describir la realidad con objetividad y detalles sin embellecerla, nada más mostrar la realidad. Es el literario clásico porque fue el primero que se creó. Entonces se enfocaba en personajes cotidianos y problemas sociales. Un ejemplo de este es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Para que por favor ustedes a través del código QR vean un resumen de la obra bastante interesante que nos habla de infidelidad y cansancio del día a día y de la vida. Posteriormente, el costumbrismo, que ya lo abordamos aquí en varias ocasiones, ya lo hemos mencionado. Entonces fue una variante ligada al realismo, especialmente en España, América Latina. Entonces aquí lo que buscamos era retratar las costumbres, paisajes y personajes típicos de una región. Entonces lo que caracterizaba esa región, sus costumbres, sus actividades, y digamos que por eso a veces tenemos como visiones sesgadas de cómo es la persona en una comunidad. Entonces siempre decimos que el costeño es buen bailarín, que le gusta tomar, fiestero, porque son ciertos personajes típicos de esa región, por el ambiente y demás, pero que no representa a toda la comunidad en general. Entonces se buscaba era mostrar esas costumbres y esas personas de cada región. Este también tiene un valor histórico y cultural. Y ejemplo, cuadros de costumbres de José María Vergara y Vergara. Con el código QR pueden
obtener más información al respecto, por favor, lo observan. Llegamos ahora al naturalismo, que recuerden que lo mencionamos anteriormente. Entonces es una rama extrema del realismo, influenciada de Émile Zola, que describe la realidad con crudeza científica, mostrando lo feo y lo marginal. Entonces aquí ya vemos un tema científico cuando nos dice que la herencia y el ambiente determinan al ser humano, es decir, lo que heredamos de nuestros padres y el ambiente en que vivimos nos va a cambiar como personas y nos va a afectar y nos va a llevar a tomar diversas decisiones. En ejemplo tenemos Germinal de Émile Zola. Esta obra es similar a La rebelión de las ratas, que ustedes ya leyeron, que a continuación vamos a ver como uno de los ejemplos, pero antes de adelantarme, esta tiene la misma problemática de un grupo de personas que está trabajando en una mina, sufre de explotación, los problemas del día a día, porque no se respetan sus derechos ni demás. Entonces, anteriormente habíamos visto que un escritor colombiano pues se enfocó mucho en el naturalismo, es decir, que mostraba lo feo y la realidad del país. Este era José Eustacio Rivera, y que lo podemos ver también en La vorágine, como el ambiente y también la herencia, los conocimientos, todo lo que obtuvimos de nuestros padres afectó a este grupo de caucheros en la selva amazónica y cómo eran explotados. Miren que normalmente el realismo hablaba mucho de la explotación obrera y demás, y de las dificultades, y por eso a veces es un poco tenso de leer y es un poco crudo, porque nos muestra lo que ocurre en realidad, y a veces aceptar la realidad es un poco complejo y difícil. Los invito a leer el código QR para aumentar información al respecto. A continuación, el realismo social, que les estaba hablando, con La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio, que ustedes ya leyeron. Este está centrado en denunciar problemas como la desigualdad, la explotación y los conflictos políticos, es decir, lo que afecta a la sociedad y las dificultades que ésta tiene para vivir bien. Entonces propone una reflexión y conciencia social. Recordemos que en La rebelión de las ratas lo que se buscaba era como una reflexión ante la explotación obrera, que no era justa, no era correcto lo que se hacía con los empleados y que se tenían que buscar otras maneras, que no era simplemente ponernos un número, clasificarnos por números, robarnos parte de salario, ponernos a trabajar y a trabajar sin importar lo que somos. Recordemos la discriminación que existía por parte del alcalde y los místeres con la ciudadanía, que decían que ellos se van a beber y ya eso no tienen problemas, eso lo único que quieren es beber, y si tuvieran más plata se la gastarían todas bebiendo. Entonces era como ese rechazo a ese tipo de pensamiento que lo único que generaba era una división y explotación social. Aquí pues sí ya no vamos a ver ningún código QR porque ustedes ya se leyeron La rebelión de las ratas y ya conocen muy bien de qué trató su trama y cómo se desarrolló la historia. Llegamos al realismo socialista, y pues como este era socialista, pues se propagó en la Unión Soviética y países comunistas del siglo XX. ¿Por qué realismo socialista? Porque lo que buscaba era glorificar al proyecto socialista y mostrarlo como algo muy bueno, algo a lo que tenían que llegar todos los trabajadores y todos los países. Entonces, ¿por qué buscaban mostrar esto? Porque recuerden que los anteriores realismos nos hacían una especie de crítica social ante las dificultades que se vivían en el día a día. Entonces, como el ambiente nos afectaba, la explotación, y el socialismo nació como un movimiento político que buscaba eliminar esa explotación obrera y que todos fuésemos iguales, aunque ha sido muy difícil de aplicar y ha tenido muchísimos problemas a nivel mundial. Entonces el realismo socialista tenía una función política y educativa, inclusive algo propagandística, donde se buscaba vender la idea de que el socialismo era el camino a seguir. Y ejemplo, las obras de Máximo Gorki, que es el escritor que vemos en la imagen. Por favor, leen el código QR para aumentar información al respecto. Posteriormente llegamos ya a un realismo psicológico que nos va a hablar de la mente, del pensamiento. Entonces ya no se centraba tanto en el mundo exterior, sino en el interior de los personajes, que sentían, en qué pensaban y los conflictos internos que tenían ellos. Entonces el narrador analiza profundamente la mente humana. Y el principal ejemplo es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoevsky. Ahí en el código QR ustedes podrán obtener más información sobre esta gran obra
que nos menciona cómo tras un crimen cometido, él empieza a tener problemas psicológicos porque él pensaba que con ese crimen iba a solucionarse todos sus problemas, pero no es así. Llegamos ahora al realismo mágico, que ustedes habrán escuchado muchísimo. El principal escritor es Gabriel García Márquez, y que ganó un premio Nobel por haberse enfocado muy bien en este tipo de realismo. Entonces, ¿qué es? Es un tipo de realismo propio de América Latina que mezcla lo cotidiano con lo extraordinario, presentando lo mágico como parte natural de la realidad. Entonces, en el realismo mágico van a ocurrir sucesos mágicos maravillosos que normalmente no ocurrirían, pero que por la manera como están contados, narrados y cómo se articulan con el resto de la historia, parecen algo natural y realista. Entonces aquí también podemos ver algunas creencias y tradiciones que están relacionadas con, digamos que, supersticiones. Entonces todo esto se incluye en la obra y lo hace ver realista. Por ejemplo, en 100 años de soledad vemos que uno de los personajes es elevada en cierto momento por un tema espiritual. Entonces todo esto aquí nos muestra esas creencias de el día a día y de la religión y demás, que cómo pueden afectar en el mundo real. Para este apartado no vamos a tener video o código QR porque más adelante vamos a hacer mayor hincapié en el realismo mágico y vamos a ver un poquito más sobre Gabriel García Márquez. Ahora llegamos al realismo sucio. Este movimiento fue en Estados Unidos, siglo XX, que también tenía un lenguaje sencillo, directo y minimalista. Quería que fuera lo más entendible, no utilizaba adornos y nos muestra la crudeza de la vida común sin adornos. Algo bien crudo, cruel, fuerte. Entonces aquí tenemos de ejemplo los cuentos de Raymond Carver y en el código QR podrán ver uno de estos para que conozcan a qué se refiere el realismo sucio. Llegamos ahora al realismo urbano. Entonces se enfocan los ambientes citadinos y los problemas modernos. Nos habla de la soledad, la pobreza, la violencia y la alienación. Es muy usado en la literatura latinoamericana contemporánea y en principal ejemplo es el libro de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, que nos narra la vida de una pareja de sicarios que asesinaba a personas en Medellín, que inclusive ya tenía adaptaciones cinematográficas y en televisión. Con el código QR ustedes podrán conocer un poco más sobre esta historia. Finalmente llegamos al realismo fantástico. Es muy cercano al realismo mágico, pero aquí lo sobrenatural es inquietante o extraño, busca generar como miedo, ansiedad y demás. Entonces los personajes siempre reaccionan con duda. Principales ejemplos, los cuentos de Julio Cortázar. Y pues como les había indicado, llegamos al realismo mágico. En ese video podrán ver un poco más sobre el realismo mágico, en qué consistió. Por favor, lo observan, yo no lo voy a poner en este momento. Bueno, entonces el realismo mágico fue una forma narrativa en la que elementos extraordinarios, lo mágico, lo maravilloso, aparecen en un mundo descrito con detalle realista y son aceptados por los personajes como algo normal, es decir, eso sí puede pasar en la realidad que nos están representando. Entonces tener eso claro. No hay explicaciones científicas ni asombro detectivesco. Lo fantástico hace parte de la cotidianidad. Entonces no es necesario explicarlo ni contar por qué, sino que uno lo asume como real al leerlo. El término apareció en el siglo XX, ligado primero a artes visuales europeas, pero la idea fue adaptada y enriquecida por escritores latinoamericanos. Entonces en América Latina, el realismo mágico se desarrolló sobre una realidad marcada por la mezcla cultural, indígena, africana, europea, todas las creencias que estos tenían, sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos, cómo curar enfermedades, qué acciones realizar, y también las fuertes tensiones sociales y políticas que se vivían en el día a día. Esto permitió que lo maravilloso surgiera como parte de la experiencia colectiva, no solo de la imaginación individual. El género se difundió mundialmente durante el llamado boom latinoamericano entre las décadas de 1960 y 1970, cuando diversas obras emblemáticas llegaron a lectores de todo el mundo. El principal escritor de la época
y del realismo mágico fue Gabriel García Márquez, muy reconocido y demás. En su guía ustedes pueden ver un código QR donde podrán leer un poco más sobre la vida de este afamado escritor que sobresalió por su obra de 100 años de soledad y es un ejemplo emblemático de los sucesos maravillosos integrados a la vida de Macondo. Entonces los invito a ver el video para conocer un poco más sobre este gran escritor. Aquí ya llegamos a la actividad 3 y 4, van a realizar la biografía de Gabriel García Márquez y van a hacer un listado de 15 de sus obras. Van a escribir el título, él escribió tal obra, tal obra, tal obra, tal obra. Y en la actividad 4 van a escoger una de las obras de Gabriel García Márquez, una sola, y van a hacer una infografía donde se reflejen los personajes y la trama principal con la intención de promocionarla, venderla. Es como el documento, la portada que va a tener, que la gente mira eso y dice, uy, yo quiero leerlo, quiero comprarlo. Entonces quiero que sean lo más seductores posibles para llamar la atención del público y convencerlos de leer esa obra. Entonces escojan una que conozcan o de pronto que les llame la atención y cómo la representan entre imágenes y texto. Ya finalizando la parte del realismo, que mostró el realismo en Colombia. Entonces, aunque se alineó con los principios generales del movimiento europeo, tuvo muchos matices particulares que reflejaron la idiosincrasia y las problemáticas del contexto nacional, es decir, nuestras creencias, cómo nos comportábamos, nuestras actitudes y demás. Entonces, ¿cuáles fueron sus características más destacadas? 1. Reflejo de la realidad cotidiana. El realismo colombiano se enfocó en mostrar la vida tal cual era, sin adornos, sin fantasías. Se interesaba por problemas y situaciones diarias de la gente común, trabajos, conflictos, costumbres, la vida en el pueblo y la ciudad. Lo siguiente es que personajes eran del pueblo, no eran héroes idealizados como nos ocurría en el neoclasicismo, sino que eran personas de la sociedad colombiana de la época, un campesino, un obrero, un comerciante, un político local, de diversas clases sociales. Y se exploraban sus motivaciones, qué errores cometían, qué virtudes tenían, cómo actuaban ante la sociedad y todo de una manera muy humana y creíble. Entonces usted sí se podía ver representado en ese personaje. El lenguaje sencillo y directo, entonces utilizaban un lenguaje cercano, como hablaba la gente de la vida real. Entonces no habían palabras rebuscadas, tampoco descripciones muy poéticas, no, se trataba de ser lo más sencillo y directo. A menudo incluían regionalismos, es decir, palabras propias de cada región y expresiones populares para darle más autenticidad a los diálogos y narraciones. Entonces todo lo que es autóctono en nuestras creencias y los dichos populares que teníamos eran aquí incluidos. Por supuesto, generaba una crítica social y política. Una función importante del realismo fue la de denunciar los problemas de la sociedad. Esto incluía corrupción, pobreza, injusticia social, conflictos políticos y diferencias entre las clases, a través de todas sus historias. Y los autores buscaban generar conciencia sobre estas realidades, que reflexionáramos y existiese un cambio. También se presentó una descripción detallada. El lenguaje era sencillo, las descripciones de los lugares y personajes eran muy minuciosas. Aunque el lenguaje era sencillo, estas descripciones eran muy minuciosas y detalladas. Se querían mostrar a cabalidad para que el lector pudiera imaginar con claridad los escenarios, los pueblos, las fincas, las casas. Porque de todas maneras las personas pues no habían accedido a estos lugares y lo que buscaban era mostrar la inmensidad y lo grandioso que eran estos escenarios. Y también buscábamos entender las características físicas y psicológicas de los personajes, haciendo la historia más vívida y creíble. Entonces aquí nos alejamos de esos personajes heroicos y perfectos y mostramos más la realidad. Y evidentemente existió un interés por lo regional y lo local. Entonces muchos escritores realistas se centraron en retratar la vida en regiones específicas de Colombia. Entonces algunos mostraban Antioquia, otros Bogotá, otros la costa, algunos mostraban la zona rural, otros la zona urbana y las ciudades. Entonces mostraban las particularidades del paisaje, el clima, tradiciones, formas de hablar en cada zona, acentos, dichos propios de cada región y lo que enriquecía la diversidad cultural de sus obras. Llegamos ahora a textos del realismo
vamos a leer el primer texto para hacer la parte de comprensión lectora. Entonces, por favor, van buscando en la guía el texto llamado La Mata. Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de cabo a rabo, de cabo de barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la compra, no siempre cotidiana, de pan y combustible, en algún ventorrillo cercano, del trato con su escasa clientela y de sus entrevistas con el terrible dueño del tugurio. Este hombre implacable la amenazaba con arrojarla a la calle cada vez que le faltase unos chavos siquiera del semanal arrendamiento. Y, como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza. Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres, que para ricos no alcanzaban sus habilidades, faltábale trabajo con frecuencia, y entonces eran los ayunos al traspaso. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad. Era uno de esos seres a quienes la rueda de la vida va empujando al rodadero, sin alcanzar a despeñarlos. Más que vieja, estaba maltrecha, averiada por la miseria y las borrascas juveniles, de aquella hermosura soberana que vio a sus plantas tantos adoradores, no le quedaba ni un celaje. De sus haberes y preseas de los tiempos prósperos, solo guardaba el recuerdo doloroso. De aquel naufragio no había salvado más que el cargamento de los desengaños. Su historia, la de tantas infelices, de cualquier suburbio vino, desde niña, a servir a la ciudad. Pronto se abrió el sol de la mañana aquella rosa incomparable. Y lo de siempre, pobre flor. 2 hijos tuvo y fueron su tormento. El varón huyó de ella y se fue lejos. No bien se sintió hombrecito. Su hija, un ángel del cielo, la recogió el padre a los primeros balbuceos, donde nunca supiese de su madre. Este es un fragmento de una obra de Tomás Carrasquilla. Vamos ahora a las preguntas de comprensión lectora de ese texto. Primero, el narrador describe a la protagonista como más vieja que maltrecha, averiada por la miseria y las borrascas juveniles. ¿Qué busca transmitir con esta descripción? A. Que la vejez era producto de su mala alimentación. B. Que su deterioro físico proviene de una vida marcada por sufrimientos y desengaños. C. Falta de trabajo la llevó al aislamiento social. O D. Que perdió la hermosura porque nunca supo aprovecharla. ¿Cuál creen que sea la respuesta? La respuesta correcta era B. El deterioro físico proviene de una vida marcada por sufrimientos y desengaños. Él después nos mencionó muy bien qué fue lo que le pasó, no tanto, y que además de los problemas económicos y sociales que tenían, las dificultades para el hambre, miremos lo que le pasó con sus 2 hijos, que uno la abandonó y que la hija se la llevó el papá. ¿Por qué las demás eran incorrectas? Porque habla de mala alimentación, pero no solo es eso, no es la causa principal. Ella tuvo muchas miserias, muchas problemáticas antes de llegar a eso. C. El aislamiento social es efecto de su pobreza, pero no habla de aislamiento, sino de deterioro físico por la miseria. Y D. El texto sí dice que perdió su hermosura, pero no porque nunca supo aprovecharla, sino por circunstancias adversas. Segundo, el texto afirma: de aquel naufragio no había salvado más que el cargamento de los desengaños. Esta metáfora refuerza la visión de que Carrasquilla ofrece de la protagonista como una mujer que nunca valoró lo que tuvo, un ser derrotado, una mujer que logró sobreponerse, o un personaje que representa la fragilidad de la infancia perdida, que consideran. Aquí la respuesta, la B, ser derrotado. Su vida es vista como un fracaso social y emocional. Entonces ahí nos habla de que su vida pues se acabó, que lo único que pudo rescatar de ese naufragio fueron desengaños, es decir, cosas negativas. Entonces solo tuvo decepciones. Entonces alguien derrotado en la vida. Y finalmente, la historia de la protagonista se resume en la frase: su historia, la de tantas infelices. ¿Qué intención tiene el autor con este recurso? Que era un caso excepcional,
que generaliza la situación con algo en común de las mujeres pobres, describir un destino individual o enfatizar que la protagonista nunca quiso mejorar su vida. La respuesta aquí también es la B. Como tal, acá vemos una generalización donde nos dice que la historia es igual que la de tantas infelices. A muchas mujeres le ocurre lo mismo, no era un caso excepcional o único, no era un destino individual. A muchas mujeres pobres de la comunidad le ocurría exactamente esto. Y con esto finalizamos el realismo y pasamos al modernismo. Continuamos ahora con el modernismo. Para comenzar, ustedes van a leer el código QR que está en la guía y van a observar el video, van a analizarlo y demás. Yo me salto, entonces continuamos con la explicación. El modernismo fue un movimiento literario de gran impacto en Hispanoamérica y España que surgió a finales del siglo XIX, más o menos por 1880, y se desarrolló hasta comienzos del siglo XX. Su máximo representante fue un nicaragüense, el poeta Rubén Darío, quien con su libro azul en 1888 marcó un antes y un después de la literatura en la lengua española. Este movimiento surgió aquí en Latinoamérica y él fue el gran responsable de este surgimiento. Este buscó fue una renovación estética. No le gustaba el realismo, lo crudo que era el realismo, entonces ellos quisieron hacer algo opuesto. Entonces cambiaron la manera de escribir y de entender la poesía y la prosa, y se caracterizó por lo siguiente: 1. Búsqueda de la belleza y el arte por el arte. Esto nos recuerda mucho al barroco, entonces los modernistas buscaban ante todo la perfección formal, armonía, musicalidad en sus textos, eso era lo que ellos querían. Después había una influencia de corrientes europeas, entonces se inspiró en dos elementos: el parnasianismo, que tenía un culto hacia la perfección estética, que todo se viese muy bien, y el simbolismo, expresión de emociones y sensaciones a través de símbolos, metáforas, figuras literarias y demás. Tercera característica tenía una visión cosmopolitista, en donde los escritores modernistas admiraban culturas extranjeras, especialmente la de Francia. Entonces miren otro tema opuesto al realismo. Mientras que el realismo se enfocaba en nuestra región, en las costumbres, en los vocablos propios de cada región, el modernismo se enfocó fue en naciones extranjeras, especialmente en Francia. Entonces en sus textos aparecen ciudades, paisajes y personajes exóticos, todo alejado de la realidad. Aquí podemos ver un cuadro de la época. ¿Qué otro tema? El uso del lenguaje era refinado y musical, contrario también al realismo, que era mucho más directo. Entonces miremos que aquí vemos varios indicios de influencia del barroco. Entonces tenemos un vocabulario oculto, ritmo cuidado, imágenes sensoriales, colores, sonidos, perfumes. ¿Y de qué temas trataba? Exotismo, entonces hablaba de escenarios lejanos, reinos medievales, culturas antiguas, princesas, cisnes, todos estos elementos relacionados con el movimiento del barroco. También nos hablaba del escapismo, entonces había un rechazo a la realidad cotidiana, entonces queríamos mundos idealizados, algo similar a lo que pasó en el romanticismo. Existía mucho amor y erotismo, expresados con gran delicadeza y riqueza estética. Y el nacionalismo e identidad latinoamericana, eso fue ya en una segunda etapa, incorporaron temas propios de Hispanoamérica, pero no al mismo grado que el neoclasicismo, que el romanticismo, ni el realismo. Símbolos frecuentes: el cisne representaba belleza, perfección y pureza; el color azul era idealismo, ensueño, lo divino; y elementos de la mitología grecolatina. Aquí podemos ver otro ejemplo de este movimiento. Entonces, ¿cuál fue la importancia del modernismo? Que fue el primer movimiento literario nacido aquí en Hispanoamérica que tuvo influencia mundial. Renovó poesía y prosa en español y abrió camino a las vanguardias del siglo XX, que es lo que veremos en la última guía del año. Consolidó a Rubén Darío como el gran príncipe de las letras castellanas. El modernismo en Colombia, entonces como les estaba diciendo, es contrario al realismo. Entonces fue un movimiento de evasión y una profunda búsqueda de la belleza. No nos importaba la realidad, sino queríamos mostrar algo más profundo, algo más bello, estético, perfecto.
Entonces se puede imaginar el modernismo como un pintor que persigue la estética en cada uno de sus trazos. Sus escritores, liderados por figuras como José Asunción Silva, estaban agotados de la cruda realidad y buscaron renovar el lenguaje y las formas poéticas. No querían algo tan simple y sencillo. Entonces, inspirados en las corrientes del parnasianismo y el simbolismo que ya les comenté, crearon un arte más bello, elegante y cargado de sensaciones, priorizando la forma y la musicalidad sobre la mera representación de la vida cotidiana. Querían algo mucho más estético, bonito para ver, para escuchar, para admirar. Los escritores del modernismo en Colombia querían mostrar era eso, la belleza, la perfección artística por encima de todo, y se alejaron de la realidad para explorar mundos ya mucho más subjetivos, propios, llenos de sensaciones, sentimientos y con mucha musicalidad. Principales escritores: tenemos a José Asunción Silva entre 1865 y 1896, el precursor más importante del modernismo en Colombia y uno de sus máximos exponentes en Hispanoamérica. Él introdujo poesía colombiana con musicalidad y un intimismo sin precedentes. Entonces él habla de melancolía, búsqueda de belleza y exploraba temas como la muerte, el amor y la soledad. Miremos que esto muy influenciado por el romanticismo y hasta cierto punto por el barroco, que también tocaban las mismas temáticas y tenían las mismas intenciones en su poesía. Recordemos que Rafael Pombo también agregó muchísima musicalidad y los escritores del barroco también agregaban eso a través de la métrica y diversas estrategias de la poesía. Él es famoso por su novela de sobremesa y por poemas como el célebre Nocturno 3. Continuamos ahora con Guillermo Valencia entre 1873 y 1943. Fue poeta y político y fue una figura central del modernismo en Colombia. Entonces su poesía tenía una perfección formal, un vocabulario exquisito y fuerte influencia parnasiana. Entonces en este sentido, pues a diferencia o en contraste con el realismo, que era mucho más específico con el vocabulario, aquí se podían decir que se buscaban palabras más rebuscadas, más bonitas, más grandilocuentes y demás. Él publicó obras como Ritos, donde demuestra un gran dominio de la métrica y un interés por temas clásicos, exóticos y filosóficos. Ya la métrica ustedes conocen, que lo acabamos de abordar en la guía anterior, entonces saben las diferentes reglas, estrategias para poder adecuar los versos según el número de sílabas. Y llegamos con León de Greiff, que vivió entre 1895 y 1976. Y entonces, aunque esta obra ya se desarrolla en una etapa posterior, ya en una época más de vanguardias, León de Greiff es un continuador y renovador del espíritu modernista, especialmente en búsqueda de la musicalidad y la innovación formal. Tiene poesía compleja, con mucho léxico, muy rico, solemne y con un estilo muy personal, que utiliza a menudo seudónimos y creando mundos oníricos, mundos de los sueños. Él utilizaba seudónimos no daba su nombre, sino que creaba otros nombres para mostrar sus obras. Otros autores colombianos que también tuvieron influencia o participación fueron Eduardo Castillo y Baldomero Sanincano, más conocido por su crítica literaria y promoción del movimiento. Y aquí rescatamos que aunque Rubén Darío es nicaragüense, su influencia fue fundamental para el desarrollo del modernismo en toda Hispanoamérica, incluyendo Colombia. Él fue quien lo generó, lo inició, generó el movimiento y demás. Características principales del modernismo en Colombia: 1. Esteticismo y búsqueda de la belleza. Una de las piedras angulares del movimiento. Ellos querían muchísima perfección, que todo se viera bonito, que todo fuese estético, que gustara, y un lenguaje exquisito que demostrara que eran cultos y demás. Musicalidad y ritmo, obsesión por la sonoridad del verso, un ritmo distintivo, que sonara bien, que gustara al ser leído y escuchado. Simbolismo y sugerencia, entonces ellos buscaban evocar ideas y sensaciones a través de símbolos, en lugar de algo explícito. No era lo que a ellos les interesaba, sino más el simbolismo, la metáfora, a lo que pudieran hacer alusión. Aquí podemos ver otro ejemplo. Hubo una renovación léxica y métrica, entonces el espíritu de renovación
se usó un vocabulario nuevo, experimentaron con nuevas formas métricas y fue fundamental para distinguirse de las corrientes anteriores. Entonces ya no se utilizaba únicamente lo que ya estaba predispuesto desde el barroco, desde el romanticismo, sino que ellos también lo cambiaron, lo adecuaron y lo modernizaron. También había mucha melancolía y hastío. Este tono emocional subyacente de tristeza y desengaño es una característica recurrente que impregna muchas de las obras modernistas. Entonces ya también había un cansancio de lo real, había una tristeza por el pasado, siempre decimos el pasado siempre fue mejor. Entonces ellos querían evocar era eso y por eso regresaron a raíces del barroco y romanticismo. Aquí podemos ver otro cuadro de la época y llegamos a las actividades 5, 6 y 7. En la actividad 5 van a realizar una infografía donde resumas la información del modernismo. En la actividad 6 vas a buscar 2 obras de cada autor colombiano y escribe una breve sinopsis de estos, de cuáles autores específicamente de estos 3. O sea, serían 6 obras en general. A estos 2 no los vamos a considerar para la actividad 6. Y la actividad 7 vuelve a mirar el video sobre el modernismo y redacta un resumen donde se especifiquen elementos diferentes a los indicados en la guía. Van a volverlo a mirar y van a hacer algo diferente. Llegamos a este cuadro donde podemos hacer una comparación entre el realismo y el modernismo. Entonces la época predominante, vemos que los dos estuvieron entre 1880 y 1920. Enfoque principal del realismo, un reflejo fiel y crítico de la realidad social y cotidiana, busca documentar y denunciar. Mientras que el modernismo busca la belleza de perfección estética, busca evadir y crear un mundo idealizado. Visión del mundo, el realismo objetivo, pragmático, pesimista y de denuncia social, mientras que el modernismo es lo opuesto, es más subjetivo, idealista, melancólico, orientado hacia lo interno y lo soñado. Temas recurrentes del realismo: costumbres, injusticia social, vida rural urbana, problemas económicos, mientras que el modernismo habla de la belleza, amor idealizado, que lo vimos bastante en el romanticismo, melancolía, hastío, exotismo, lo misterioso, la muerte, que vemos que es algo que mantiene el romanticismo. Estilo y lenguaje: en el realismo es directo, sencillo, objetivo, que incorpora regionalismos, mientras que en el modernismo es refinado, musical, sensorial, usa muchas metáforas, símbolos, figuras. Personajes: en el realismo, gente común, campesinos, gente con los que nos podemos identificar, mientras que en el modernismo volvemos a los seres idealizados, seres míticos o el propio poeta. Género referente o preferente: en el realismo, novela y cuento, mientras que en el modernismo era la poesía. Esa es la otra de las grandes diferencias. Y autores colombianos más representativos: en el realismo está Tomás Carrasquilla, José Eustacio Rivera, mientras que en el modernismo está José Asunción Silva y Guillermo Valencia. Vamos ahora con textos del modernismo. Vamos a leer el siguiente texto, ya para ir finalizando. De sobremesa, fragmento. ¿Con que yo tengo deber de escribir poemas?, preguntó Fernández riéndose. Pues estoy divertido. Y enseriándose súbitamente: feliz tú que sabes cuáles son los deberes de cada cual y cumples los que crees tuyos como los cumples. Deber, crimen, virtud, vicio. Palabras, como dice Hamlet. Yo estoy en la situación en que nos suponía el zapatero, aquel que cuando se emborrachaba nos detenía a la salida del colegio. ¿Recuerdas? Ah, sí, el zapatero Landines, contestó Juan Rovira como si se dirigiera a él. Antier me lo encontré más borracho que nunca y me detuvo con su eterno sonsonete. Dadme una peseta, caballero. Vos no sabéis la posición que ocupáis en la sociedad. Vos no sabéis qué cosa es el mal ni qué cosa es el bien. Bueno, José, ¿y tú qué tienes que ver con ese perdulario?, dijo interpelando a Fernández. Tú no entiendes esas cosas, le respondió este. Es una broma que tengo con Sáenz. ¿Con que? Dime, preguntó volviéndose al médico. ¿Tú sí crees que mi deber es escribir poemas? Pues mira, esa calavera, agregó mostrando con la mano nerviosa y fina un cráneo cuyas cuencas vacías donde se aglomeraba la sombra parecían mirarlo desde el pedestal de la Venus de Milo, donde estaba colocado. Esa calavera me dice todas las noches que mi deber es vivir con todas mis fuerzas, con toda mi vida. José Asunción Silva.
Este fragmento de su obra característica nos lleva a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién le preguntó a Fernández si su deber era escribir poemas? ¿A Sáenz, a Juan Rovira, al médico o al zapatero Landines? Una respuesta de comprensión literal. La respuesta, al médico. Con que dime, preguntó volviéndose al médico, ¿tú sí crees que mi deber es escribir poemas? Siguiente, ¿qué simboliza la calavera que Fernández observa cada noche? El recuerdo de Hamlet y la reflexión filosófica, inutilidad de escribir poemas, conciencia de la muerte y urgencia de vivir, o una broma con Sáenz y el zapatero. La respuesta es la conciencia de la muerte y la urgencia de vivir intensamente. Él dice, esa calavera me dice todas las noches que mi deber es vivir con todas mis fuerzas, con toda mi vida. Entonces es un recuerdo de la muerte y lo impulsa a vivir. Y finalmente, ¿qué revela este diálogo sobre la visión modernista frente a los deberes sociales y el arte? A. Que el arte debe estar subordinado al orden social. B. Que la vida y la libertad individual están por encima de normas morales rígidas. C. Que el deber de todo artista es escribir poesía para trascender. O D. Que la moral tradicional define el sentido de la vida. La respuesta, la letra B, que la vida y la libertad individual están por encima de normas morales rígidas. El modernismo cuestiona los deberes impuestos y exalta la vida individual. Recordemos que está más relacionado con el romanticismo, la intensidad, la libertad de sentir y crear. Fernández concluye que su verdadero deber es vivir plenamente, no ajustarse a las expectativas que tienen los demás. Y con eso finalizamos esta guía de trabajo. Recuerden que en la guía les mencionan que hay una actividad adicional, un taller de refuerzo de la literatura del realismo y del modernismo. Quienes la desarrollen las deben traer impresas. Esta la van a encontrar únicamente en OBI. Quien la desarrolle la debe llevar impresa el día de la evaluación, únicamente ese día, no después, no antes. Y en caso de tenerla completa, ganará un punto adicional en las 2 evaluaciones del día. Recordemos que la evaluación va a ser de realismo y modernismo, 20 preguntas de teoría de la guía, y vamos a tener también 20 preguntas de comprensión lectora de textos tanto modernistas como realistas. Espero hayan entendido bastante, hagan las actividades